Bueno, entonces, parceritos. Mentira, bueno, entonces, muchachos. Para la vista caballero, lo primero que vamos a hacer es dibujar otro eje Z, pero esta vez solo desplazamos el eje Z anterior, que es una línea vertical sobre nuestra hoja. Luego de eso, buscamos la forma de dibujar una línea guía. Para este caso, esa línea perpendicular al eje Z es nuestro eje Y, nuestro eje X. Porque si vieron el video del ejercicio, donde explico el ejercicio, dice que entre el eje Z y el eje X tenemos un ángulo de 90 y entre el eje Z y el eje Y tenemos un ángulo de 135. Entonces, ¿qué pasa? Proyectamos un poquito más esa línea, esta línea X, el eje X, lo proyectamos, pero con un lápiz muy suave, igualmente. Y entonces tenemos que formar dos ángulos de 90 más 45 que tiene esta escuadra, tiene 45 y 45 y 90 del otro lado, nos vendría dando 135, 90 más 45, 135. Entonces hacemos esto, buscamos la forma de dibujarlo, pero esta no es realmente una forma cómoda, sino es mejor desplazar esa línea horizontal, subirla un poquito, mantener fija la regla, y aquí ya podemos dibujar ese eje Z más el eje Y más exactamente, ¿vale? Quitamos esa línea que proyectamos y aquí ya tenemos que tiene 135 grados. Eso no nos sirve, quitamos. Y ahora tenemos nuestros tres ejes. Entonces, como les había dicho anteriormente, el coeficiente de reducción para la vista caballera es 0,5. Es decir, sobre ese 0,5 va a estar ubicado sobre el eje Y. Es decir, todo lo que está sobre el eje Y va a medir la mitad de la medida, o sea, porque 0,5 es igual a un medio, es decir, la medida dividida entre 2. Entonces, todo lo que está sobre el eje Y lo multiplicamos por 0,5. Entonces, ahí nos vendría dando que las medidas sobre ese eje Y, la primera es 3 centímetros. Esos 3 centímetros, la mitad sería 1,5. Otra medida importante es 1, la mitad sería 0,5. Tres ahí, entonces 3 por 0,5, 1,5 y 1 ahí por 0,5 es 0,5 y 2, que vendría siendo esta parte de acá, 2 por 0,5, 1. Entonces tratamos de ubicar todos esos a 1,5, del 4 al 3,5 hay 1,5. Luego también ubicamos desde ese último medimos 0,5 hacia atrás y nos da ahí, o a 2 también nos da eso, 2 centímetros. ¿Sí? Entonces tiramos las líneas paralelas a los ejes. Aquí sería
La primera fue paralela al eje Z. Y luego medimos 3, aquí estamos midiendo 3 sobre el eje Z y tiramos una línea paralela al eje Y en esos 3 que medimos al principio y lo unimos con la proyectada. Vamos haciendo lo mismo. Todo es lo mismo. Medimos 0,5 sobre el eje X que mantiene sus medidas y proyectamos una paralela a ese eje desde el primer punto que habíamos medido. Entonces ese punto es esa esquinita. Ahora sí, el siguiente paso es proyectar una paralela al eje Z desde el punto que acabamos de hallar. Ahí la regla se ve como si fuera una regla chueca, pero es por la sombra que me produce una luz que tengo ahí. Entonces ese punto inicial de 0,5 lo proyectamos. Proyectamos una paralela al eje Y nuevamente. No, así no. Ahí, por ejemplo, estaba haciéndolo mal. Lo que tengo que hacer es el punto que ubiqué últimamente. Proyecto una paralela al eje Z desde ese punto hacia arriba con una línea punteada de suave. Y luego, paralela al eje X, unimos esos dos puntos, ¿sí? Dibujamos el siguiente punto. Esta línea acá no va. Ahora sí vamos a medir 1,5 y 1,5, o sea 3 sobre el eje X. Y a estos les vamos a proyectar una línea a la altura de 3 para unirla después con este 1 con una línea paralela al eje Z, o sea que mide 3 centímetros de altura. Como sabemos ya nos conocemos nuestro objeto. Luego tiramos una paralela al eje Z sobre el punto en X que medía 3. Listo, después de esto, siguiente paso es proyectar paralelas al eje X para el último punto que acabé de ubicar, que medía 1 centímetro de altura. Sobre el eje Z. Tiramos esa proyección. Luego vemos en una paralela al eje Z. Tratamos de unir la última línea que dibujamos con el punto que medía 1,5 en el eje X. Listo, ya va dando forma. Ahora sí, paralela al eje Y. Vamos a trazar una línea. Paralela al eje X, vamos a trazar líneas en el primer punto. ¿Se acuerdan que medimos donde medía 0,5 o medía 1 centímetro? En la primera línea la reducción, las que redujimos con el coeficiente. Entonces ubicamos ese punto y lo proyectamos hacia arriba y ahí tenemos nuestra esquina. Tomamos esquinita. Igualmente proyectamos esos dos puntos y tenemos esta parte. Ahora sí, paralelas al eje X como les había dicho. Vamos a tirar la siguiente línea. Que se supone debe cruzarse
con esta paralela al eje Y, que estaba a 1,5 en el eje X y a 3 de altura en el eje Z. Ahora sí una paralela al eje Z y lo proyectamos hacia abajo. Este último punto, las proyecciones las hacemos. Siempre vamos a llevar nuestros puntos proyectándolos con paralelas a los ejes. El ejercicio aquí se vuelve un poco más monótono, pero siempre hay que tener claro desde el principio que redujimos las medidas del eje Y. Entonces, porque sube un poquito la vista desde donde estamos viendo el objeto, y por eso se acortan esas medidas. Vale, ahí ya tenemos el objeto y ahora pasamos a contornear nuestra figura con un lápiz un poco más oscuro. Puede ser incluso un HB para que no bote mucho grafito y no manche la hoja. Tiramos todas esas paralelas, unimos los puntos. Ahora sí las paralelas a Z. Y tenemos nuestro objeto y nuestra vista caballera.